Les propongo entonces ahora que me acompañen a salir del barrio Andén para ir hacia el barrio Centro a una entrevista muy pero muy especial con doña Antonia Maniao, una vecina centenaria. Desde el mar a cada rincón de los valles van los bailarines. Junto a la libertad y a todos sus muertos van los bailarines. Llegamos a su casa, Antonia. Antonia, preséntese, cuéntenos cómo se llama usted y bueno, de dónde viene y cómo llegó al Bolsón. Bueno, yo y mi marido llegamos al Bolsón, llegamos a Argentina porque cuando nos casamos ya mi marido no se quiso quedar allá en Chile. Se casaron y no se quiso quedar allá en Chile. Sí. ¿En qué pueblo de Chile? Entonces yo hice los trámites porque había que hacer los trámites en el consulado argentino que hay allá. Para hacer a ese caso podíamos pasar de tanto qué sé yo. Yo le dije que bueno, yo no quería venir porque déjame ir ahí e ir a otro, decía yo, ¿cómo vamos a ir a otro país que no conocemos a nadie? Claro, ¿y de qué ciudad venían ustedes? ¿De qué pueblo venían de Chile? De Puerto Montt. De Puerto Montt. De Puerto Montt. Y entonces vinieron para acá y vinieron... Vinimos, de Puerto Montt nos vinimos a Comodoro. A Comodoro Rivadavia. A Comodoro. Ahí está. ¿Eso en qué año? Comodoro tuvimos 2 años, el 40, ya no, el 40 y no sé cuánto. ¿48 puede ser? Sí, algo así. Y después acá se fueron a una carpintería, hicieron una carpintería muy grande, muy linda. Y el dueño era yugoslavo, no sé cómo. Y andaba buscando carpinteros. Claro. Pero él fue a Comodoro a buscar carpinteros chilenos. Chilenos. Porque le dijeron que había la única parte que hay carpinterías son en Comodoro. Claro. Y hay mucha gente chilena y posiblemente haya carpinteros allá chilenos. Entonces el señor fue para allá a buscarlo. Y ahí él fue a Comodoro a buscar, carpinteros chilenos. Claro. Fue mi marido, ella estaba trabajando, entonces, hablando, se ubicó a donde él estaba, entonces él fue, estaban haciendo una escuela de Evita Perón. Entonces, bueno, lo buscaba chilenos carpinteros. Habían 4, estaba mi marido, estaba otro más, 2 carpinteros, 3 carpinteros y un zapatero había. Así que los 4 lo trajo. ¿Se trajo los 4 para acá? Para acá. Claro. Entonces, bueno, mi marido era el jefe, vamos a decir, de la carpintería. Entonces, bueno, de ahí nos vinimos, ellos, los dueños de la carpintería, el dueño de la carpintería acá nos había alquilado una casa, que eran de los Steiner, hermana, familia. Una casa de los Steiner. Sí, sí. ¿Y eso dónde quedaba? ¿Usted se acuerda? ¿Dónde quedaba la casa esa que habían alquilado? Allá abajo en la... ¿Cómo le dijera? ¿Dónde está Evita? ¿Cómo se llama? La plaza... en la plaza. Ahí enfrente. Ahí enfrente. Ahí vivimos 17 años en esa casa. 17 años ahí. 17 años. A los 17 años nos vinimos acá arriba, en Cayonelli. Ahí compré un terreno a mi marido y ahí levantamos
No, una casa, pero no como debía de ser. Para mí, entonces fue, vamos, voy a hacer esto porque voy a poner la carpintería acá. Claro, con Así que lo puse, bueno, yo con que no y que sí, que bueno, empezamos a discutir, bueno, dice, vos nada te queda bueno, dice, todo lo que vos dices hay que hacerlo. Yo le digo, no, porque salimos de acá y nos vamos allá. Le digo, yo, ¿y a dónde vamos a vivir? ¿Y qué estás haciendo en la carpintería? Y no me dice, sí, lo vamos a hacer, de alguna manera lo vamos a arreglar. Y bueno, me consiguió, nos vinimos ahí, desocupó, ya había hecho el galpón grande para poner su carpintería ahí. Claro. Así que él desocupó eso todo y lo preparó para venir a vivir arriba, en la casa Nelly, en Cayo Nelly. Alegría en la gente, danzas tribales al sol. Escuchando en el viento un triste lamento, es que van los bailarines. ¿Usted tuvo los hijos acá? Acá, los dos. Los dos, que son Ella, la mayor, Irene, Irene, y después está mi hijo, el otro Eduardo. Eduardo. Sí. Eduardo no vive acá. ¿Vive acá en Bolsón? Vive acá. Ajá. Él tiene para ir para Bariloche, un kiosco. Un kiosco. A la mano derecha, cuando uno va a Bariloche. ¿Y los chicos nacieron en la casa de la calle Onelli o en la casa de allá de la Plaza Evita? No, en la casa de la placita. Ahí nacieron, ella nació. Los dos nacieron ahí. ¿Y los chicos nacieron en la casa o en el hospital? ¿Cómo fue eso? ¿El parto con partera o en el Ella hospital? nació en la casa. En la casa. En la casa, porque ahí me atendió el doctor. Parto Porque en natural. ese tiempo habían muy pocos doctores. Habían dos. ¿Usted se acuerda del doctor, el apellido del doctor? ¿Cómo se llamaba? Ay, eso sí que parece que no. Bueno, no importa, no importa. No, parece que no, porque ese doctor después se fue a Bariloche y ya falleció, me parece. Pero no me acuerdo cómo se llamaba el doctor. Pero ya tantos años. ¿Y usted, o sea, su marido, que era de apellido Rubilar, cómo se llamaba? Bernardino. Bernardino. Sí. Bernardino era carpintero. Bernardino era carpintero, Sí, estaba sí, en la sí, carpintería. sí. ¿Y usted trabajaba en la casa? Yo trabajaba en la casa y le ayudaba a trabajar a él. En el taller. Después pusimos una casa a hacer fotografías porque aquí había uno solo y ese hombre falleció. Y entonces mi marido le gustó, empezó con eso, con la carpintería, con la fotografía, que sé yo cuánto. Yo le digo otra vez. No, dice, sí, puede hacer. Y bueno, empezó con la fotografía, empezamos a trabajarlo. Y ahí empecé yo a ayudarle. Con la fotografía. En la fotografía. ¿Y usted qué para hacía? la gente, para Para los documentos todavía. La foto 4x... Que no tenían documentos. Claro. No había fotógrafo. Ahora usted dice que llega al Bolsón en el año 50, 51. Sí, por ahí. ¿Cómo era Bolsón en ese entonces? Cuando nosotros llegamos acá, si habían 100 casas, había muchas. 100 casas había nada más. Nada más. ¿Y cómo era el valle? ¿Cómo eran las casas? Todo, piedra, el río que se venía ahí en calle Sarmiento, era todo un lago. ¿Por la Sarmiento se desbordaba? Todo se desbordaba. ¿Y acá había chacras? ¿Cómo era acá abajo? Y entonces la misma fuerza del agua llevaba las piedras así por ahí. ¿Y a usted le agarró alguna inundación fuerte? Todo inundado. Y acá llovía semanas enteras, semanas enteras en el invierno. De lluvia. Lluvia y nieve. Y antes, cuando usted llegó, ¿cómo era la gente? ¿Cómo se relacionaba la gente? ¿Se conocían? Los pocos que habían era una gente que parece que cuando uno llegaba venía otra persona que ya, me parece que ya el Bolsón se iba a empezar a agrandar.
Acá, cuando empezó a crecer el bolsón, fue cuando llegó Gendarmería. Y ahí llega Gendarmería y usted... Cuando empezó a entrar Gendarmería, que venía de las provincias del norte, ya empezó a venir uno, venir otro, y familia de ellos y todo. Ah, familia de los gendarmes también, sí, claro. Y ahí se empezó a armar Se compraban un terreno, la casita. Todo. Claro. Y así empezaron, así empezaron. ¿Y usted cuando llegó, qué edificios había cuando usted Acá, llegó? cuando ¿El llegó, correo estaba? ¿Eh? ¿El correo estaba? Estaba el correo, estaba el juzgado. ¿El juzgado? Había un tal Piltriquitrón. ¿La policía estaba? ¿El edificio de la policía estaba? No, ¿No? ¿El hospital? no había policía, no estaba la policía. El hospital, no, el hospital, pero ya había un hospital viejo, no me acuerdo muy bien tampoco. ¿Y las escuelas? ¿Qué escuela había cuando usted llegó? La escuela estaba la 270. La 270. La 270 estaba otra escuela allá en calle. Ay, ¿cómo se llama esta calle? Ahí había otra escuela, que esa escuela se quemó. ¿Se quemó? Se quemó. Así que eso, todos los alumnos después se cambiaron a la 270. Claro. Y la 140 lo estaban haciendo, no sé. Ahí, ¿no? La estaban haciendo. Sí. ¿Y la Plaza Pagano cómo estaba? La Plaza Pagano. Eso ¿Cómo era era? un desastre. ¿Por qué? Con permiso y por la suciedad que había. Porque ahí todo lo que venían, las cosas que agarraban y tiraban ahí, eso no era una plaza, era un basural que había ahí. Un basural. Hasta sapos habían. ¿Y quién lo arregló? ¿Quién arregló la plaza? Que estaba tan así, tan Después fea. cuando entró una intendente, empezaron a arreglar la plaza. ¿Usted se acuerda qué intendente? De tanto, no me acuerdo quién estaba intendente en esos años, ¿no? ¿Y la gente? Sí. La gente, cuando venía de Machín Ahogado o del Piltriquitrón, ¿cómo venían? La gente que vivía en los repollos. Y bueno, ellos venían, que había un colectivo. Había un colectivo. Colectivo que venía de Bariloche y eso ellos estaban en la ruta y de ahí lo alzaban y llegaban acá. Y los que no tenían un camioncito así, venían en camión. La gente ¿Y a caballo no venía nadie? caballo también algunos, Algunos. pero pocos ¿no? De caballo, por las mujeres, los varones siempre, las mujeres. Complicado. Sí. Por amor, en todos los pueblos del mundo siempre hay bailarines. Por amor. Bernardino, ¿trabajaba solamente en la carpintería? En la carpintería. No iba a buscar. En la fotografía. Y en la fotografía. En la fotografía. Después él se entusiasmó en la fotografía y llegó hasta hacer fotografía en colores. ¿En colores? En colores. Pero eso ya lo aprendió en Bariloche, porque cuando iba a Bariloche iba en una casa de un fotógrafo. Ah, Y entonces ese hombre le tomó mucha voluntad a él, porque él era muy amable, muy atento a las personas, muy cariñoso, todo eso. Mi marido era muy, muy buen hombre, muy buena persona. Y yo para él le decía que esto, que el otro le decía, no, me decía, no hay que ser así, me le decía. no hay que ser así, le decía usted. Yo le decía que no hay que ser así. Entonces, y él me decía, no, negra, me decía, no hay que ser así. Hay que hacer, decía, de hacerse de amigos, de personas que uno conoce, que algún día uno puede necesitar algo. Bueno, hacía sus viajes a Bariloche y ahí conoció a un fotógrafo. ¿Para qué fue? Hasta que le enseñó a hacer la fotografía en color, no paró. En color. De color. ¿Y la hacía en la casa la fotografía? ¿En la casa suya? Allá en la casa, cuando ya lo aprendió, lo hacíamos yo y él. Claro. Y ahí aprendí yo igual. Y usted aprendió. ¿Y Yo hacían aprendí. la foto del documento y alguna foto? La foto de documentos, todo caso lo hacía yo. Y nada más, fotos de más grandes no, la foto chiquitita. Sí, fotográfica, por ahí él sacaba fotos así cuando empezaba la gente
había un cumpleaños, lo buscaban. Había algún casamiento, lo buscaban. Claro. Pero yo no quería ir, yo me quedaba en mi casa con mis chicos. Alegría en la gente, danzas tribales al sol. ¿Se acuerda de alguna vez que haya caído mucha nieve junta? Mire, donde cayó mucha nieve fue cuando mi marido se vino primero de Comodoro y yo me quedé allá porque yo estaba trabajando en Comodoro. Entonces, bueno, él se vino y yo me quedé allá. Y empezó a nevar, pero antes nevaba acá, que era. Entonces había un colectivo de Bariloche que hacía viaje a Esquel. Bueno, ese colectivo a veces se quedaba por ahí que no podían, porque era ya de los antiguos, como uno le dice, colectivos viejos, ¿vio? Sí. Se quedaban con los pasajeros. Ahí, ¿en la ruta? En la ruta, porque no podían. No podían pasar. No podían pasar. Yo después me vine de Comodoro, estuve 20 días en Esquel. En Esquel. En Esquel, porque no había ningún colectivo que iba de acá a Esquel, ninguno. Ni el de Bariloche, sí estaba fuera, porque no podía más. No podía más. No podía más. Así que tuve 20 días en Esquel y en Esquel que lo que iba era un camión de gendarmería que iba a dejar pastos para los caballos que tenían en Esquel. Claro. Dejaba. Entonces, bueno, mi marido se llamó, habló no sé cómo con el hombre en la casa donde yo estaba y le dijo que él iba en el camión de gendarmería a buscarme a Esquel. Así que él fue el camión de gendarmería que llevaba fardos de pasto para los caballos en Esquel. Y fue para allá. Sí. ¿La fue a buscar a usted? Claro, y ahí me fue a buscar. Claro. 20 días que estuve en Esquel. Ay, yo estaba desesperada de venir acá para ver cómo era esto. Claro, para Yo conocer. decía, si acá no se puede salir, ¿qué me hacen allá? Claro. Usted no quería venir. Yo no quería venir. Usted no quería venir para acá. Yo no quería venir porque después cuando vine acá en esa soledad tan grande, terrible, no había amigos, amistades con quien Ni familia, la familia estaba en la piedra, barro. Entonces yo le decía a mi marido, me parece que nos vamos a tener que ir de vuelta a nuestro país mejor. No, me decía, si esto va a cambiar, decía él. De Bernardino y suyo, ¿quiénes eran acá, de Bolsón? Sí. ¿Cuáles eran sus amigos? Acá cuando llegamos habían 2 o 3 chilenos, o 4 chilenos que estaban de años acá. Y con ellos se hicieron amigos. Y después nos hicimos amigos porque acá estaban terminando la iglesia. La iglesia. De hacer. Mi marido vino a ayudar a terminar la iglesia cuando vinimos. ¿Y usted se acuerda del apellido de esa gente? ¿Cómo se llamaban? Uno era Burgos. Burgos. Apellido Burgos. Y la otra era, ¿cómo se llama? Campos. Campos. Sí, También chilenos. también chileno. ¿Cómo era la gente antes y cómo es la gente ahora en el Bolsón? Ah, no, la gente de antes éramos todos una familia. Más unidos. Todo una familia, todos unidos. Ahora no. Ahora si te he visto no te conozco. Si te he visto no te Se conozco. terminó. ¿Esto que tenemos acá qué es? ¿Qué es? ¿Esto qué es? Esta placa. Eso cuando a los 70 años. De estar acá en Bolsón. Ahora. Claro, Hace poquito. me regalaron eso. Muy bien. Bueno, así que ahora la gente me dice usted que se saluda menos. ¿Qué podríamos hacer nosotros para que la gente se salude más como antes? ¿Qué se puede hacer? Y bueno, yo digo cuando
ya pueda caminar bien, si Dios quiere, yo ya salgo y camino y voy para donde mis amigas. Y ahí saluda. Y ya ando por un lado y por el otro. Claro. Así que, bueno, yo no tengo perdido mis amigas, mis amistades. Lo que no están, pero que han quedado los hijos. Los hijos. Los hijos. Claro, claro. Como digo, y ellos son muy amables, cariñosos conmigo. Cuando me entregaron esto ahí en la municipalidad, todo. Lleno. Todo lleno. Qué bueno. Eh, Bueno, y cuénteme una cosa. Los chicos, ¿a qué escuela iban? los chicos fueron a la 270. A la 270. Sí. ¿Y cómo iban? ¿Caminando? Caminando, Usted caminando. no los llevaba usted, iban solitos. No, caminando. Pero que estaba cerquita de la casa. Estaba cerquita. Viviendo, no No. era lejos para ellos. No era un problema. No. ¿Y qué iban? Y cuando hubo una nevada muy grande no podían ir porque no podían ir a la escuela los chicos. Pero había un señor extremo que hubo una nevada tan grande que nadie podía pasar porque hasta la rodilla de la nieve. Hasta las rodillas. Entonces había un vecino, tenía un tractor. Entonces salía con su tractor a abrir. Limpiaba. Abría el camino. Abrir camino para que los chicos vayan a la escuela. Así que antes nevaba por acá, caía la Sí, nieve. Y ahora cae... Sí, y ahora cuando cae nieve están, ¡oh, mira cuánta nieve que cayó! No cayó nada. Qué bárbaro. Junto a la libertad y a todos sus muertos van los bailarines. ¿Y usted se acuerda de algún intendente, algún comisario o algún médico así muy famoso de acá de Bolsón que haya hecho muchas cosas buenas? ¿Se acuerda? Y bueno, acá un intendente que fue muy bueno, muy cariñoso con nosotros, fue el señor Raimondi, Raimondi. que está en Viedma, vive en Viedma. Estuvo muchos años acá. Hizo Terminó cosas su buenas. periodo, no fue de uno o dos periodos que estuvo, no me acuerdo eso. Hizo casas, muchas casas para la gente. Obra pública. Sí, ahora Claro. Claro. empezó el Bolsón ahora a agrandarse un poco. ¿Y usted se acuerda del deporte del Bolsón? Los equipos de fútbol. Ah, ¿Se sí. acuerda? ¿Qué se acuerda de eso? Y los chicos, había un equipo que era del Club Refugio. El Club Refugio. Sí. Sí. Así que íbamos cuando tenían que jugar los chicos, íbamos a Bariloche y a Jacobasi. ¿A Jacobasi iban? Sí, ¿Eduardo jugaba en refugio? con una, ¿Eduardo jugaba ahí? sí, ahí jugaba mi hijo. Así que mi marido compró una camioneta, así que llevaba a todos los chicos que podían en su camioneta y nos íbamos. ¿Hasta Jacobasi se iban en la camioneta? Sí, sí. Con todos los chicos. Todos La los ropa, los chicos. Todo. Pero allá nosotros teníamos que salir antes porque eran bravos cuando perdían, empezaban a correr. ¿Por qué? Cuando perdían, si ganaba refugio allá, los corrían. A piedra nos corrían. Escuchando en el viento un triste lamento, es que van los bailarines. ¿Y las calles? Las calles crecieron Ah, acá en Bolsón. Antes había poquitas calles, ¿no? sí. ¿Qué estaba? La Sarmiento, la San Martín. Bueno, estaba la calle en San Martín, en el Sarmiento no. ¿La Sarmiento no? No, solamente en la San Martín. Porque los Sarmientos todo era el río, Ah, el río Quenquentreu. el que entré. Ah, claro, claro. En el invierno todo eso era un verdadero mar. Un mar. No había nada y nada, no había casa, nada. No había gente ni... Había una casa ahí, al otro lado en la calle Rivadavia, atrás, Atrás. que hay una casa ahí. Bueno, esa era la única casa que había ahí, que se quedó en medio del río. Y Gendarmería le iba a dejar las cosas, la mercadería para comer, porque no podían... No podían salir. No podían salir.
Así que la señora estaba esperando en la ventana que le lleve Genaro me diera las cosas para comer. ¿Usted se acuerda cómo se llamaba esa familia que vivían ahí, en esa casa? Eran turcos. ¿Eran turcos? Ajá. Saledín. ¿Saledín? Saledín. Saledín. Sí. Sí. Bueno, Antonia, si quiere puede saludar para ahí, a la cámara. Sí. Mire, salude a la cámara, ahí, a la gente que lo está viendo. Oh, sí. Ahí está. Sí, me ve mucho porque allá cuando me han hecho otras entrevistas que me han hecho después, sale en el diario. Sale en el ay, diario. Que esto, que lo otro.